Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensar XYZ, el canal donde aprendemos mejores maneras de pensar para así tomar mejores decisiones. En el capítulo de hoy, un entrevistado de lujo, Don Etienne Santart, el líder de Reconocer Consultores, aunque si su esposa ve esto, a lo mejor nos dice que en realidad no es el líder. No es tan así, ¿no? Está bien, está bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy bueno y muy interesante, que es el de los coach, cómo distinguir uno extraordinario de uno bueno de uno más o menos. Bueno, bien, muchas gracias y no sé, partamos conversando un poco. ¿Qué te parece este tema que se me ocurrió plantearte? Y me parece un tema interesante y complejo de abordar. ¿Ah? Cuando me invitaste, me dijiste, oye, te tinca este tema y todo, y te dije que sí, ¿ah? Desde el momento inicial, digamos, porque me parece muy, muy apasionante conversar este tema. También le he dado harta vuelta porque no es fácil, no hay un solo indicador, por decirlo así. ¿Ah? Entonces, es multifactorial esto de decidir con quién trabajo, con quién no trabajo, si es un coach chanta o no lo es, o independiente de que sea o no sea, o que sea bueno, si ese bueno me sirve a mí, que también tiene que ver con un tema personal, digamos. No es solo que el coach sea bueno, sino que también sea útil para mí su estilo de trabajo, su corriente de formación, etcétera. ¿Ah? Multifactor, digamos. Así que tenemos una charla interesante por delante. Eso yo creo que de todas formas, o sea, más allá de lo bueno o malo, el encaje personal en esto es súper importante. Mira, yo este tema me interesa harto. Yo he estudiado muchos años programación neurolingüística y hipnosis. Uh -huh. Y desde el principio siempre fue una de las cosas que más me preocupó, en tratar de distinguir lo que estaba aprendiendo, lo que realmente servía, lo que no, no vender algo que en realidad no existiera. Eh, eh, un tema que a mí me importa mucho, por eso creo que es súper interesante esta conversación. Sí, yo creo que hay una clave que puede ser diferenciadora y como punto de partida que tiene que ver si el coach o la coach a la que me estoy enfrentando tiene formación o no. ¿Mm? Se formó y dónde, ¿ah? Porque hoy día en Chile y en el mundo, pero principalmente en Chile, hay muchas universidades que tienen programas de formación para coach y hay instituciones no académicas que tienen programas de formación que están afiliados a la ICF, que es la Federación Internacional de Coaching, y hay otras asociaciones de coaching internacionales, pero buscar que tenga formación es clave. Hoy día, bueno, aquí viene el aviso, digamos, yo soy Ujú. profesor del diplomado en coaching de la Universidad de Santiago, de USACH, ya este año estamos haciendo la tercera versión, y en general las universidades no adhieren a ninguna de las asociaciones de coaching internacionales, hasta donde yo sé o donde yo me he formado. Yo estudié coaching en el Alberto Hurtado hace 10 años ya, 9 años, y hace 6 en la Católica. Ahí tengo la Ujú. certificación de la Católica. Pero es clave eso. Más allá de pensar cuál es la corriente de formación, porque la formación que yo tuve en el Alberto Hurtado, la que tuve en la Católica y la que damos en la Universidad de Santiago, son distintas maneras de mirar o de entender el proceso de coaching. Por supuesto que hay temas comunes, pero así como las instituciones no académicas, por decirlo así, que prestan formación, que hay unas muy buenas, no quiero atacar a ningún tipo de coach o de formación, porque hay gente muy buena en las distintas corrientes, como dices tú, la programación neurolingüística, el coaching metodológico, el coaching ejecutivo, en fin. El tema no está en cómo o dónde se formó, sino en cómo ejerce la profesión. Pero el tema de la formación o la certificación yo creo que es clave, porque ninguno de nosotros contrataría un arquitecto que no esté titulado, ¿eh? Claro. O iría donde un psicólogo que no esté titulado y avalado por las diferentes instituciones que avalan la práctica clínica en el fondo. Hoy en el último tiempo, en estos últimos años, el tema del concepto del coach o el coaching ha estado bien manoseado también, ¿eh? Se usa para todo. Tenemos desde dermo, cosmética y coaching en algunas de las cadenas de farmacia en Chile, ¿eh? Coaching de cremas, ¿no? Básicamente, eh, y hasta coach o procesos de coaching bien formados y bien establecidos en términos del trabajo. Pero creo que ahí hay una diferenciación clave. ¿Tiene formación o no tiene formación? Así, primera pregunta. Eh,
Y de ahí, bueno, a ver, perdón, en mi experiencia, a mí, en estos 10 años que llevo dedicado a esto, no recuerdo que me hayan preguntado muchas veces si yo estaba certificado, formado, donde estudié o nada. ¿Ah? Mira, Eh, Hay dos tipos de maneras de llegar a un proceso de coaching. Uno a nivel organizacional, que es lo más tradicional y a lo que yo más me dedico. Y claro, ahí uno entra por el lado de recursos humanos. Entonces el líder al que uno va a coachear en el fondo no cuestiona la decisión de recursos humanos respecto a quien presta el servicio. claro. En recursos humanos sí te preguntan y son más serios, ¿no? Pero eh, en estos últimos 3 años, en que también he empezado a hacer procesos de coaching a personas individuales, entre comillas, que no pertenecen, o sea, que pertenecen a una organización, pero por decisión propia deciden asumir el viaje, por decirlo así, entrar en el proceso de coaching. No es una pregunta recurrente. ¿Dónde estudiaste o cuánto tiempo llevas dedicado a esto? Es algo que yo digo Mm. porque a mí me importa y cuando formo a los futuros coaches de la USACH, también se los planteo, digamos, que no es un tema que nos vayan a preguntar, pero sí vale la pena relevarlo para darle valor a la profesión. Yo creo que mientras menos chantas tengamos, que no significa eliminarlos, sino que se transformen Mm. en buenos coaches, digamos, Perfecto. la profesión mejora, ¿no? Para todos. Eso es un punto. El otro, y del que yo huyo inmediatamente, sobre todo en temas de acompañamiento individual, que es como el principal foco de un proceso de coaching, después podemos ver así como los detalles más académicos de eso, pero es que alguien me prometa resultados. Vas a vender Mm. más si trabajas conmigo. Vas a, no sé, mejorar la encuesta de clima, engagement o lo que sea si trabajas conmigo. Prometer resultados es algo que yo no me atrevo a hacer. ¿Ah? Lo que sí prometemos es, y yo siempre parto así, yo lo que vengo a ofrecerte es una buena conversación, ¿sí? Que te permita reflexionar, que te permita descubrir nuevas maneras de ser o hacer, ¿ah? El rol que ejerce, y eventualmente eso va a dar con los resultados que estamos buscando. Pero yo no puedo prometerle a nadie que va a vender más por 8 sesiones de trabajo conmigo, Perfecto. o que va a Claro. ser más feliz, o que sí. Claro, muy cierto. ¿Cómo ves tú que el otro día leí un artículo que era bien interesante? No era tan interesante en realidad, pero planteaban como también como un problema, y esto era en Gringolandia, ¿no? Acá, de los coaches como moviéndose mucho al espacio de los, no sé, psicólogos psiquiatras, como que tú lo tenés mucho más separado porque tú eres full organizacional y liderazgo en la empresa, etcétera, pero esa línea en general, ¿cómo la ves o cómo la enseñan ustedes en las clases? A ver, yo la tengo bien separada por a lo que me dedico y también por una razón bien concreta, que es que yo no soy psicólogo. No, ¿Ya? claro, pues esa es la idea de no ser Entonces, chanta, para justamente. mí, para mí es muy fácil hacer la diferencia porque yo no sé hacer terapia. ¿Mm? Cuando yo estudié en la Católica, el grueso de mis compañeros eran psicólogos. Había muchas otras profesiones, pero la moda, digamos, era un grueso de psicólogos y psicólogas. Y los profesores, todos psicólogos también, porque es un diploma de la Facultad de Psicología. Y, y muchos nos repetían mucho esto no es terapia. Hay que hacer la diferencia entre un proceso de coaching y lo que sea terapia. Lo que no significa que siendo psicólogo no puedas hacer las dos cosas, Sí, claro. pero si tú ejerces ambos roles, probablemente es un poco más difícil hacer la separación. ¿Cómo lo veo? Que ahí hay otro tema ahí relevante a mirar, es el tema de generar dependencia. Los procesos de coaching, por definición, son finitos. ¿Eh? Una terapia, no sé, de psicoanálisis o cualquier corriente psicológica que uno quiera puede ser mucho más larga y no tiene ningún problema y está bien y hay gente a la que le ayuda, digamos. Pero el proceso de coaching que dura 2 años dejó de ser un proceso de coaching hace mucho rato. Ya, ¿Mm? perfecto. Buen punto. Al menos como me gusta verlo a mí, es para algo puntual. Tan puntual como a veces que tengo una presentación con, no sé, la gerencia, con el directorio, con no sé quién, y me da, no pánico, pero sí tengo cierta aversión a presentar en público. ¿Me ayudas? ¿Ok? Y eso es un proceso que es corto, es rápido, es porque la presentación es en 3 semanas más. Entonces, ya, los puristas dirán, no, eso no es coaching propiamente tal, pero eso es lo que se pide en las organizaciones también. ¿Eh? Hay Claro. que también ir distinguiendo de qué te pide el coachee, en el fondo, el cliente, qué está buscando y qué puedes ofrecer o no. ¿Mm? Eh,
Eso es un tema, pero yo la distinción, más allá de la profundidad en términos de la conversación, que es otra arista en términos de lo que pasa con confundirlo con terapia, tiene que ver con la duración. ¿Mm? Perfecto. Y además, yo coach, con una buena conversación, por bueno que sea conversando, no soy capaz de acompañar a una persona que tiene un proceso psicológico de cualquier tipo de problema o patología. O sea, no tengo esa capacidad. Lo que no significa que alguien con depresión o cualquier otra no pueda querer tener un proceso de coaching por algún tema de trabajo o por algún tema puntual. Pero no va a sanar la depresión, entre comillas, yo sé que no es sanable, digamos, pero con un proceso de coaching, eso es lo que necesita es terapia. Y hay que Claro. hacer la distinción. Porque si no es como que, y esto pasa mucho también en el mundo del coaching, es que contamos o tenemos distinciones del mundo de la psicología, que son absolutamente necesarias para poder ejercer el rol, digamos, que es algo que los psicólogos han sabido toda la vida, pero que para el común de la gente nos da como, comillas, superpoderes. Entonces ahora puedo acompañar, puedo ayudarte en algo que antes como amigo no podía, digamos, o como, no sé, como capacitador, como, da lo mismo. Eh, y es como que ahora puedo hacer todo a través de la conversación, y eso no es verdad. ¿eh? Hay muchas cosas que se solucionan a través de las conversaciones y de las reflexiones y de cómo ejercemos el proceso de coaching, pero no todas. Yo no voy a sanar, voy a extremar la nota, no voy a sanar un diabético con un proceso. Claro. Eh, sí, eso también es un tema relevante en términos de que, no, que cuando nos prometan el oro y el moro, por decirlo así, si todo se puede solucionar con coaching, no todo se puede solucionar con coaching. Eh, y hoy día pasa que muchas personas andamos en búsqueda de distintas maneras de solucionar ciertas cosas en nuestra vida y estamos susceptibles a caer en manos de personajes que no tiene que ver solo con ser inescrupulosos, sino que también tiene que ver con que o tienen poca formación o no es a propósito, o no quiero pensar que es yo parto de la base que la gente es buena persona y es honesta en lo que hace, pero, pero sí podemos caer en alguien que no tiene toda la formación o que está partiendo, o, en fin, y eso puede ser contraproducente, porque te prometo resultados, cualquiera que sea, y no llego. Entonces los Claro. coaches son chantas. No. Ese no supo prometer adecuadamente o setear las expectativas desde el inicio. Es como el poema de Gabriela Mistral, que ¿no? Todos queríamos ser reinas, pero ahora todos quieren ser coach. Absolutamente. ¿Y cómo ves tú, no sé si tienen estadística o seguimiento de todos los estudiantes del diplomado coach ahí? ¿Cuántos Uh -huh. realmente terminan dedicándose y cuántos no, digamos? A ver, de las tres versiones, yo este año no he hecho clases en la versión que partió ahora este semestre, me toca en octubre las clases, pero de las dos versiones anteriores hay, yo diría que un 30 o 40% de los alumnos, sí, sí, más o Sí, menos, que se dedican a esto o que venían siendo consultores o formadores o relatores en algún tema y quieren incorporar la herramienta o ordenar un poco o certificar algo que ya venían haciendo. Eso también ya, eso ocurre. también Gente pasa, que, claro. sí, 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 igual sí, está sí. súper bien. Sí. Genial, genial. Hay otro grueso de gente que llega al diplomado de la USACH, donde yo hago clases, y que también yo los tuve de compañeros en los otros dos lugares, que son líderes en alguna organización, jefes, gerentes, subgerentes, en fin, distintos roles, o sea, distintos niveles de liderazgo, y quieren mejorar la manera en que lideran. Y Perfecto. que ahí hay otro tema que es, pero ese ya es materia de otra conversación, pero que tiene que ver como transfórmate en coach de tu equipo. Yo cuando a mí me plantean eso, yo digo, no, tú eres el jefe, eres el líder, eres el subgerente, y por supuesto que hay herramientas de coaching que te pueden servir en algunos momentos en la gestión de tu equipo, no hay duda. Así como hay herramientas de distintas otras corrientes que son muy útiles para el mundo del liderazgo. Pero no es que tú seas el coach, porque si hay una emergencia en el equipo, hay una urgencia, hay algún tema crítico que resolver, uno no le va a preguntar al equipo o a la persona del equipo, ¿y tú qué harías? ¿O qué opinas? No, hay que decidir. En otras oportunidades, cuando hablemos de conversaciones de desarrollo, de cómo mejorar el desempeño, etcétera, por supuesto que hay muchas herramientas de coaching que pueden ser muy útiles para los líderes y hay mucha gente que toma el diplomado y que toma cursos de coaching en esa línea, digamos, como para mejorar la manera en que ejercen el rol de liderazgo.
Y varios llegan como, denme el superpoder, ¿ah? Cuéntenme cuál es la magia para influenciar. No, no la hay, digamos. Pero a ellos tú en el fondo les recomendarías mejor contratar un coach que los ayude a ser mejores líderes Yo, en vez de darse la vuelta larga. yo sí, yo a un alumno, no, no fue alumno, que lo mandaron a hablar conmigo porque era uno de los profes del diplomado, quería información y todo, y que llegó en esa lógica, y yo le dije, o sea, por supuesto, vas a tener un diploma de la USACH, vas a tener un certificado, estudiaste, tiene otro peso, digamos, pero es más barato y más rápido contratar un coach que te ayude a desarrollar esas habilidades, si tu tema es tema de liderazgo, porque además vas a ir a clases durante un año, o durante 10, sí, durante un año, y hay muchos temas que no tienen que ver con liderazgo, tienen que ver con el ejercicio del proceso de coaching. Y decidió no tomarlo. No me quisieron mucho la gente de la universidad, pero también hay que ser claro, y esto yo también lo hago con los procesos de coaching que trabajo, ser claro en lo que vas a ofrecer. Yo creo que cuando uno es claro y transparente en eso, deja de ser chanto automáticamente. ¿Mm? Súper sano, Porque claro que sí. no, es sano y tú sabes si tomar o no la opción. Hace poco yo tuve una conversación con alguien a través de LinkedIn, una persona que participó en un programa un programa de liderazgo que hice hace varios años en una empresa, y me escribe: Etienne, ¿me recomendarías algún coach? Porque estoy pensando en un proceso de coaching en términos personales y todo. Más allá del chiste, bueno, de cerca la recomendación, yo obvio te puedo recomendar, pero después hay una lista de gente con la que uno trabaja, y que yo le dije, mira, dependiendo de cuál sea el tema, bueno, aquí hay quienes te pueden ayudar, porque por supuesto que no es una definición que uno sea experto en, no sé, oratoria para hacer coaching en temas de oratoria, o que sea experto o que sea ingeniero para poder hacerle coaching a los ingenieros, por decirlo así, no tiene que ver con eso. Pero si el tema es mejorar la calidad de tus presentaciones, por supuesto que alguien que tiene formación de coach, porque hay cosas que modificar en términos personales respecto a eso, pero tiene formación de coach, pero que además se dedica a, o es actriz, etcétera, probablemente te puede dar muchas más herramientas, ¿no? Yo me he ido convenciendo en estos años que no, y aquí también algunos podrán enojarse respecto a lo que voy a decir, pero hay momentos en que lo que necesitan las personas no es un proceso de descubrimiento personal respecto a cómo modificar ciertas conductas. Necesitan apoyo para poder implementarlo, para poder entrar en acción, y lo que necesitan es el empujón, porque no saben cómo hacerlo. Entonces ahí uno acompaña en el diseño de cómo enfrentar la situación. ¿Eh? Hay distinta gente que llega a pedir un proceso de coaching, hay gente que llega desorientada, no sé qué me pasa. Y Claro. es como el paso uno. O incluso de recursos humanos, cada vez menos, pero antes ya me decían, es que necesitamos que se dé cuenta de algo, de que, no sé, tiene problemas de trato, de que tiene problemas de liderazgo, que se dé cuenta. Un proceso de coaching para que alguien se dé cuenta es un poco caro, digamos. Claro que sí. Pero lo ideal es que alguien llegue y dice, mira, tengo este problema, no sé cómo enfrentarlo. Esa es como la situación ideal cuando alguien llega con eso, cuando lo tiene más o menos articulado, y ahí uno indagará si es que es realmente el problema de fondo o no. En fin. Claro. Tú, en general, ves, porque yo un tiempo también estuve mirando cursos de coaching, al final no tomé ninguno, pero ¿cuáles serían, según tú, las principales como ramas o tendencias de pensamiento en el tema del coaching? A ver, es muy conocida en Chile y en parte importante de Latinoamérica, el coaching ontológico, que es, bueno, Rafael Echeverría es como el precursor, digamos, el teórico, digamos, detrás de esto, y tiene muchos libros. De hecho, uno de los libros es La ontología del lenguaje. Si quieren leer sobre eso o entender un poco más, ahí hay un buen libro que no es corto, pero es fácil de leer, es amable en la conversación. Perfecto. Eso sería una de las corrientes más conocidas. Hay coaching con PNL, con programación neurolingüística, que desconozco, más allá de que he leído algunos libros y todo, pero no tengo formación ni nada por el estilo. Y también hay una escuela bien importante en Chile vinculada a ello. Eh, Advanter, creo que es el apellido del señor. Puede ser Paul Advanter, puede que me esté equivocando, pero ahí hay una corriente. Hay una escuela importante, no tengo el detalle de si es buena, es mala y todo, pero es bien, bien conocida, digamos. Después hay varias otras instituciones no académicas, no universidades, por decirlo así, que ofrecen programas de coaching, y en esa línea, si alguien está buscando un curso o el proceso de formación como coach, yo me preocuparía de que entreguen la certificación de alguna de las asociaciones internacionales de coaching. La ICF es la más conocida, una de las más conocidas, pero hay algunas otras.
sobre todo si es que no es una organización, no una institución académica. Ujú. Porque la universidad tiene el respaldo del timbre de la universidad, entonces el programa de formación pasa por una cantidad de filtros, por ser una universidad, bastante importante. Ahora, por ejemplo, la Católica, cuando yo me certifiqué, que no te entregan la certificación del ICF, el programa está absolutamente alineado con todos los requisitos del ICF para poder certificarse si es que uno quisiera. Perfecto. La cantidad de horas de práctica, eso también es muy relevante, que tenga horas de práctica. ¿Ya? Uno no aprende a ser coach leyendo un libro. No, cero posibilidad. ¿No? Pero yo me he encontrado una vez me encontré con una persona que estábamos haciendo, no lo voy a nombrar, digamos, pero estábamos en una conversación y me dice, no, yo soy coach ontológico. ¿En serio? ¿Dónde te formaste? No, he leído todos los libros de Rafael Echeverría. No, ¿ah? No. En práctica, en los procesos de formación, en todos los que te nombré, los procesos de práctica son supervisados. ¿Ah? Yo superviso algunos en la USACH, entonces en el fondo le pedimos a los alumnos que, y esto cuando yo fui estudiante en la Católica, lo mismo, que hagan procesos de coaching diciendo que son estudiantes. O sea, ahí hay una carta a la universidad y todo, y te llaman a ti, Cristiano, y ¿sabes qué? Estoy estudiando coaching, ¿quisieras tener un proceso de coaching gratis? Sabiendo que soy estudiante, sí, ok. Y entre medio del proceso de 6, 8 sesiones, los estudiantes van teniendo reuniones con algunos de los tutores. Para ir guiando el proceso de coaching. No hacemos coaching observado, por temas logísticos, sobre todo ahora que está un poco más complicado, pero sí el acompañamiento en el proceso con tutores. Bueno. Eso también es clave en un proceso de formación en coaching, o sea, que haya práctica, que esto no es solo libro, no es solo teoría. ¿Eh? Andar en bicicleta se aprende andando en bicicleta, no se aprende viendo un PowerPoint. Mira, la siguiente pregunta es, porque he estado dándole harta vuelta al tema y de hecho yo creo que pronto viene un video de un poco la vocación o cuál es la carrera buena para ti, cuál es tu carrera perfecta. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, hay una persona que te dice, oye, ¿sabes que me interesa hacer coaching? O creo que me sería súper buen coaching o súper feliz siendo coaching. Coach, no coaching, coach. Sí. Después hacemos las distinciones ahí de teoría para Sí, poder aportar un poco también al conocimiento de la gente. entonces, un poco qué preguntas le haces tú o qué parámetros tú le puedes medir para decir, ¿sabes que en realidad, oye, bien, buena, dale, o no, ¿sabes que puede ser que no sea para ti? ¿Cómo ves tú el match de, no sé, de personalidad o formas de pensar, gustos, para ser un buen coach? Lo primero, que es algo que se entrena, que es practicable, pero si te gusta hacerlo antes, es un buen punto de partida, es que te tiene que gustar conversar y principalmente escuchar. ¿No? Porque hay quienes te dicen, no, a mí me gusta conversar, pero lo que nos gusta a algunos es escucharnos, ¿ah? Y no Es escuchar hablar, claro. lo otro. ¿Ah? Porque en teoría y en la proporción, en una conversación, en una sesión de coaching que duran 45 minutos, 1 hora y cuarto, podrían durar un poquito más, pero por ahí van, 1 hora más o menos, la proporción en que uno como coach habla es mínima. ¿Eh? Porque lo que necesitamos es que el coachee haga la reflexión. Y eso mediante preguntas. ¿Eh? Si yo te bombardeo con información o te hago un curso de no sé qué, la reflexión, que puede que te aporte, no hay duda, pero dejó de ser un proceso de coaching y pasó a ser una clase. Perfecto. ¿Eh? Porque el tema está en el descubrimiento, ahí de nuevo el aviso, pero ¿por qué reconocer consultores se llama reconocer consultores? Porque reconocer no tiene que ver solo con felicitar, sino que tiene que ver con volver a conocer. Y esa es una como de los principios básicos en un proceso de coaching que tiene que ver con algo que las respuestas las tienes tú. Y yo te voy a Correcto. acompañar, como diría Sócrates con la mayéutica, digamos, a sacar esa información de adentro tuyo. Pero tú esto lo conoces en alguna parte, lo has hecho. ¿Ah? Hace no mucho tiempo una jefa de área en una empresa me decía, bien, pero es que no logro llegar al equipo y la cercanía ya. Y yo decía, pero ¿cuánto tiempo llevas siendo jefa? 10 años. Y con los equipos que has tenido antes, porque era un equipo nuevo, con los equipos que has tenido antes, ¿te pasaba lo mismo? No, con ellos tenía una muy buena relación. ¿Y qué hacías? Ay, no sé. Bueno, y nos metimos en toda una introspección, entre comillas, de ver qué hacía ella que le funcionaba con esos equipos que no estaba haciendo hoy día. Y bingo. Bingo, claro. No, de Bingo, hecho, literalmente bingo. Antes de ayer me llamó feliz de que había subido los indicadores de la encuesta de engagement en el ítem liderazgo 15 puntos. O sea, estaba feliz. No se debe solo a mí, es su esfuerzo. Pero eso es un tema, escuchar y preguntar.
así como principales como competencias. Lo otro es que, y que yo creo que es de lo más difícil, y por eso no, yo creo que no hay nadie vetado para esto, pero sí algunos requieren más esfuerzo en el proceso de formación para poder hacer esto, pero tiene que ver con desprenderse de el éxito, entre comillas. Y hoy día te cuento esta historia de esta señora que es líder en una empresa, pero yo cuando camino por ahí no le digo, ven, ese fui yo, ¿eh? Ella lo mejoró como líder porque estuvo conmigo. No, no. Y eso no es fácil, sobre todo los que tenemos un ego grande, digamos, tenemos que desprendernos de eso, eh, que tiene que ver como con comillas, por favor, para que no se malentienda, las ganas de ayudar acompañando, no las ganas de ayudar haciéndole a otro. ¿Eh? Yo siempre digo, en los procesos de coaching, yo te voy a acompañar, te voy a hacer barra, voy a ser tu partner, tu, no sé, cómplice, lo que tú queráis, pero yo no voy a ir a la reunión por ti. Es que tienes que mi jefe no me escucha. Ya, ok, traigámoslo y yo le digo, oye, mira, jefe de Cristian tiene un problema porque no lo escuchas. No, no puedo hacer eso. ¿Ah? No corresponde. Y ahí también tiene que ver con un tema de dónde colocamos, que también tiene que ver con un tema personal respecto a dónde colocamos la responsabilidad de las cosas. Cuando a mí alguien me dice, Etienne, mi jefe no me escucha, yo, valga la redundancia, escucho dos cosas. Mi jefe no me escucha, pero también soy incapaz de hacer que me escuche. Claro que sí. Y cuando uno logra hacer eso con uno mismo y con quien está al frente, esto como de hacerse responsable y hacerse cargo, bueno, ahí podemos lograr resultados maravillosos con un proceso de coaching. Pero si no logramos transferir lo que diría, en teoría, el locus de control hacia adentro, no va a pasar nada. Porque la vida hace que te pasen cosas. Completamente de acuerdo. Y de lo de la vocación, a mí me gusta pensar el tema de si te gusta acompañar a otros. ¿Eh? Tiene que ver un poco con eso, porque el proceso de coaching es siempre irrepetible. Yo nunca tengo un proceso igual a otro, ni siquiera con la misma persona, o no hay una sesión igual a otra. Porque depende de dos. Aquí estamos danzando, estamos en un pimponeo, y uno sabe lo que dice, pero no sabe lo que va a volver de lo que uno dijo, y así se va construyendo la reflexión y la conversación en torno a eso. Pero ¿para qué quieres hacer el proceso de coaching como formarte como coach? Es una de las preguntas que yo diría, ¿para qué? No, es que quiero vivir de esto, ya está bien, pero puedes vivir de muchas otras cosas. Muchas otras cosas, claro. ¿Para qué de esto? ¿Eh? Que es la pregunta que hemos pimponeado también alguna vez con lo de Simon Sinek y el búsqueda del propósito. Sí, la pregunta de ¿para qué quieres dedicarte? Tiene que ver con eso. Porque algunos creen que, claro, no, voy a ganar plata. Sí, yo todavía no conozco a nadie, puede que de nuevo me equivoque, pero no conozco a nadie que viva 100% de ser coach. O sea, yo también hago relatoría, hago talleres, hago cursos, por supuesto. Hago acompañamientos de mejoras de clima y otras cosas. No conozco a nadie, puede que lo haya por ahí dando vuelta y genial, pero no conozco a nadie que viva 100% de procesos de coaching individual, para decirlo así como en concreto. O sea, acá en Chile, no sé, claro, en Gringolandia están Sí, nuestros puede que rockstars haya que, claro, que son el coach de los actores de cine y cobran pero, 100 millones pero de pesos también, por coach, pero claro, bueno, ojalá, pero también tiene que ver con que esas personas que cobran caro y pueden vivir de esto, terminan formando a otros en su modelo de coaching porque ha dado resultados. Y ya dejó de ser coach, ahora es profesor, que está bien, no tiene nada de malo. Pero de verdad no conozco a nadie que viva 100% del coaching, no solo por un tema de ingresos, sino que también por un tema de que en general quienes llegamos a esto venimos de alguna otra formación de base. No se estudia coaching en pregrado. claro. Entonces uno va mezclando cosas y cae. Muchas veces la gente, lo que nos pasa a varios es que caemos en el mundo del coaching. Yo todavía no conozco a nadie en cuarto medio diciendo quiero ser coach. Puede que lo haya también, de nuevo, pero es una profesión nueva, digamos, no es, y está en ciernes, entre comillas. Yo sé que tiene muchos años y hay mucha gente que lleva muchos años dedicado a esto, pero está en ciernes en términos de certificaciones, de regulación, ni hablar, digamos, cero. Entonces, los códigos de ética de las distintas asociaciones es clave leerlos, mirarlos y ver si uno adhiere o no adhiere a esos códigos.
porque son de adherencia voluntaria, entre comillas. Nadie me obliga, no un arquitecto que si no está titulado no puede firmar el plano, digamos. Claro. A mí me gusta estudiar e incorporar nuevas herramientas y distintas cosas, porque soy un convencido de que no hay una sola herramienta o un solo modelo de coaching, si bien yo tengo una estructura y todo para hacerlo, nunca tan así abierto, pero no hay un solo modelo que sea útil para todo el mundo. Absolutamente. Yo repito mucho esto de, mira, si lo que necesita la persona es un martillo, bueno, o tengo el martillo y te lo proveo, o no te paso un alicate para poner el clavo. Puede que funcione, pero no es tan adecuado, digamos. Entonces, o tengo las herramientas y tengo un pool de herramientas amplio para poder proveer la herramienta necesaria, o también ser honesto y decir, ¿sabes qué? No, yo eso no lo hago, digamos. Por ejemplo, temas que el otro día tuve que decir que no por tercera vez en mi vida a un proceso de coaching. Era un tema vocacional. Yo no tengo idea. No soy quién. Es que no, porque el coaching me puede ayudar a descubrir. Sí, yo te puedo hacer buenas preguntas, pero lo que tú necesitas es alguien que te oriente, que no tiene que ver con un tema de coaching propiamente tal, que puede servir, sí, pero yo no soy el experto. O cuando me llaman también me ha pasado este último tiempo harto como para encontrar trabajo. Yo no te puedo prometer, primero no te puedo prometer encontrar trabajo. Y segundo, te puedo recomendar gente que se dedica a temas de placement, pero yo no soy coach para eso, no estoy especializado en esa rama, y hay que aprender a decir que no también, aunque a veces la urgencia puede ser necesaria, digamos, en términos económicos, pero hay que decir que no. Y la otra vez y que creo que también ayuda con esto de los chantas o no chantas, con esto de decir que no, es una vez que me llaman de una empresa y me dicen, Etienne, coaching para esta persona. Ok, pero no, es que estamos viendo si los vinculamos o no los vinculamos. Y yo la primera pregunta que le hice al jefe de esa persona, al gerente del área, es, ¿tienes decidido vincularlo? Sí, pero queremos hacer el proceso de coaching para como quedarnos tranquilos de que hicimos. Yo no voy en eso. Para hacer la parada nomás. Claro, si hay una chance de que si resulta el proceso de coaching, que puede ser difícil, que se quede y me dicen, sí, es pequeña, pero hay una chance, vamos. Pero si no, si ya está decidido, ¿para qué? No alarguemos la agonía, digamos, o yo no me presto para ese juego. Entonces creo que ahí también hay otra manera, y que del tema de los coaches chantas, ¿no? Para todo, no. Hay cosas de vida personal que no hago, no tengo idea. Podría, sí, tengo la formación, sí, pero no es mi interés, no es mi expertise, entonces yo me alejé de eso. En el fondo, claro, tuve la formación, pero no seguí esa corriente, seguí otra, digamos, que es la más organizacional y más vinculada al liderazgo. Eso, y lo otro es, yo creo que también un coach no chanta, para seguir con la línea de lo que conversábamos, es el que está también dispuesto a recomendarte a otro. Oye, estoy pensando trabajar contigo, pero ¿me recomendarías a alguien? Y bueno, compitamos, digamos, hagamos el juego. No tengo a nadie, o no sé qué, también es una manera como de tratar de atrapar, digamos, que es de lo peor, digamos, la dependencia del coach, no. Yo esto lo hago también como cuando trabajo, independiente si es coaching o formación o un acompañamiento, un equipo, pero yo feliz de volver a trabajar con ustedes, siempre le digo eso a la gente, pero no para lo mismo, o sea, no me llamen porque tienen problemas de clima de nuevo, llámenme para otra cosa, para mejorar. Pero si todos los años tienen ayuda a los que tenemos problemas de clima y solo mejoran cuando tienen apoyo externo, algo está pasando que es que no estás dejando como coach, claro, como coach o como formador o como relator, no sé, como consultor, no estás dejando las capacidades instaladas. El juego está en que no te necesiten en el futuro. Y que es un problema porque uno necesita generar ingresos, digamos, pero ese es el juego. Ese es el juego lógico. Claro. Y que te recomendarán, te llamarán para otro equipo, ese jefe cuando lo nombren gerente o subgerente en otro lado. Puede que ahí haya como la posibilidad de la continuidad del negocio, digamos, pero tengo la suerte además de que me va bien y funciona, digamos, entonces no estoy, no tengo la necesidad de generar ese como sentido de dependencia con un equipo. Otra cosa es que conozcas a una organización y lleves mucho tiempo trabajando en una organización, esa es otra historia. Pero con el equipo con el que haces la intervención o con el gerente, líder, en fin, con el jefe con el que haces el proceso de coaching, la dependencia es algo de lo que hay que rehusar, ¿no? Hay que salir de ahí, digamos. Y eso también no es fácil como coach porque es agradable, ¿no? Genera endorfina, ¿no? Que te necesiten. Claro. Entonces también hay que ser bien consciente de ese punto.
Y lo otro, pero que esto ya tiene que ver con un tema bien académico, es el lenguaje que ocupa el coach con el que estás pensando en trabajar. Aquí el coaching es un proceso, por ejemplo, siempre se habla de proceso de coaching, en el que se involucran dos partes, ¿eh? Coach y coachee o cliente. ¿Eh? Y es el coaching es el proceso. ¿Eh? Y esto se enfatiza muchísimo en las formaciones, cuando yo estudié en la Alberto Hurtado, cuando estudié en la Católica y cada vez que hago clases en Lusal. Entonces es algo que queda instalado, o que quisiéramos como profes, digamos, que quedara instalado en la gente que se forma. Entonces, oye, el coaching, no, es que yo soy coaching, no, 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 yo soy eso, coach, ahí ya hago partimos mal. coaching. Eh, y eso revela un poco también, es un indicador muy banal, pero revela un poco también el nivel de formación que tiene la persona, digamos, al respecto, y cuánto le importa la profesionalización de la profesión, valga la Bueno, que redundancia. ahí también hay un tema del lenguaje que no se solucionó, porque al final en inglés le dicen coach lo que nosotros llamamos el entrenador de un equipo de fútbol, de un equipo de básquetbol, etcétera. Sí. Pero si tú te autodenominaras entrenador organizacional o entrenador de liderazgo, suena raro acá en Chile, no se No llego a entiende, ninguna no, parte. no cuadra, digamos. No, no es coach. Mira, hay muchos orígenes en esto. El más moderno y el más, por decirlo así, como... Sí, el más reciente tiene que ver con un entrenador de tenis inglés que se dio cuenta de que el desempeño de su entrenado, del deportista, no solo estaba dado, el buen desempeño no solo estaba dado por las habilidades técnicas de él, sino que también por cómo se alimenta, por si peleó o no peleó con la polola, por si tiene problemas en la casa con los papás, por los lados más, lo que llamarían las habilidades más blandas, por decirlo de alguna forma, las habilidades más genéricas. Y él dice, yo voy a ser el coach de esta persona y me voy a preocupar de la integralidad de la persona y no solo de la competencia técnica. Perfecto. Y esto ocurre exactamente igual con un gerente en una organización. El, Parte importante del desempeño de una persona se explica no solo por sus habilidades técnicas, sino por cómo se relaciona, por cómo enfrenta la frustración, por cómo enfrenta el cambio, por si se suma o no se suma fácilmente a un nuevo proyecto que tiene que ver con cosas no técnicas, sino que con cosas más de la manera en que nos comportamos, del estilo que tenemos. Y es ahí donde el coaching hace el gran aporte. Yo he trabajado con bancos, con empresas de telecomunicaciones, con empresas de energía, y no tengo idea de ninguna de esas tres cosas, digamos. No tengo idea, o sea, uno conoce ejemplos y va recopilando historias de las distintas organizaciones con las que trabaja, pero de finanzas no tengo idea. Yo he trabajado con bancos muchas veces, o en fin, de telecomunicaciones tampoco, digamos. No soy experto en eso, lo que no quita que podamos aportar como coach al desempeño de la organización a través de formación, por decirlo así, o acompañamiento en estas habilidades más relacionales, sociales, emocionales, en fin, que son lo que aspira a desarrollar el Es coaching. que son, o sea, para cualquier persona, ya hace, no siempre, pero de hace ya muchos años, o sea, la competencia técnica hay que tenerla sí o sí, pero Por supuesto, si por no supuesto. tienes esas otras competencias blandas, emocionales, sociales, como dices tú, estáis sonado. Son demasiado importantes. Son clave. Tal cual. Y además explican parte importante del desempeño. Hay unos estudios de Daniel Goleman, que es el que puso esto arriba de la mesa, así como hace ya más de 20 años, 25 años, con su libro Inteligencia Emocional, y que, no me acuerdo en cuál de los libros lo publicó, pero cercano al 60%, el 59% del desempeño de una persona se explica por sus habilidades emocionales, te diría Daniel Goleman, pero por este lado que estamos hablando. Hablando. Por supuesto que el 41 restante es parte de lo técnico y te va a llevar al lugar donde estás y no hay duda de que aporta. ¿No? Hay que saber de finanzas para trabajar en un banco, hay que saber de telecomunicaciones para trabajar no sé, en cualquier compañía de telecomunicaciones. Pero lo que te va a aportar más a tu desarrollo una vez que la habilidad técnica ya está, es el otro lado. Absolutamente. Absolutamente. Eh, y dado que es, comillas, por favor, más fácil de trabajar que lo técnico, de formar en términos, porque un proceso de coaching es más barato que un MBA, ¿eh? Está claro. Y el impacto que tiene en el desempeño es que las organizaciones siguen haciendo procesos de coaching.
Claro que porque sí. impacta el desempeño. Con un buen proceso de coaching bien llevado, está lleno de buenos coaches en Chile. Quiero pensar que los chantas son los menos. ¿No? Con un proceso de coaching bien llevado, el impacto en el desempeño de esa persona, y así, si, mientras más gente lidera, mayor es el impacto, mejoran los resultados de la organización. Eh, no hay tanto estudio, hay algunos dando vueltas respecto al ROI el dólar invertido en un proceso de coaching en cuanto al retorno a la inversión, pero hay impacto porque el mundo de las habilidades emocionales eh, aportan al desempeño. El cómo gestionas una reunión, el cómo das retroalimentación, el cómo recibes retroalimentación, etcétera, impacta de manera muy relevante el desempeño de cada uno de nosotros. Y eso es el aporte que hace el coaching, digamos, ¿no? El coach cuando lleva un buen proceso. Me parece. Bien, pues muchísimas gracias. No, Estamos gracias a ti por súper la invitación. entretenidos. Y nada, pues seguiremos hablando. No sé si quieres algunas palabras de despedida, algún Palabras de lo más despedida. importante de lo que hablamos. Lo más importante es, creo yo, y es agregar algo más, pero como en todo, cotizar, si vas a pedir un proceso de coaching, comparar, eh, que te cuente más detalles el coach, una primera conversación para indagar respecto a su modelo de trabajo, periodicidad, tiempos, formación, etcétera, para ver si se ajusta o no a tu requerimiento, a lo que quieres, a lo que buscas, digamos. ¿No? Yo creo que eso es, no casarse con el primero que se atraviesa. Pedir recomendación. Está lleno de gente en Chile también que ha vivido procesos de coaching, más de uno, digamos. Yo he trabajado con gente que ya, oye, no, este es mi tercer proceso de coaching en esta empresa. Ya, perfecto. Y lo aceptan y lo asumen y funciona. Entonces, ellos tienen punto de comparación incluso. ¿Eh? Hay gente que ha vivido procesos de coaching. Lo que pasa es que no andamos contando. ¿Eh? Como, oye, tuve un coach en la oficina, ¿no? Uno no lo cuenta tanto con los amigos. Pero si estás buscando, no es malo preguntar y pedir recomendación a alguien cercano, a alguien que creas que haya vivido, o a un mismo coach que te cuente cómo trabaja y dónde se formó, y etcétera. Pero no solo creer el bonito diseño de la página web eh, para tomar la decisión respecto a con quién trabajar en un proceso de coaching, que es algo que para todos es una inversión. ¿No? No hay duda de que es una inversión de alto valor, digamos, no es barato, ¿no? Meterse en un proceso de coaching, ni para las organizaciones ni para una persona individual. Y entonces también ahí hay que decidir con la mayor cantidad de información posible. Eso, muchas gracias por Sabias palabras. y la conversación. Muchas gracias a ti por la conversa y seguimos en contacto. Ok, Chao, chao. estamos a hablar. Gracias.